El acta de la sesión 302 se da por aprobada, colegas. Las actas de las sesiones 303 y 304 quedan a disposición de los colegas diputados desde este minuto. Y sobre la cuenta le ofrezco la palabra al señor secretario. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del secretario general, mediante el cual remite por una semana el proyecto de ley que sanciona el incumplimiento del régimen de relación directa e irregular. 2. Oficio del Ministerio de Justicia, por el que envía el informe semestral Glosa 06, programa 01 de Gendarmería de Chile, el cual contiene la totalidad del gasto por interno del periodo enero-junio de 2017. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra a los colegas diputados. Colega, tiene la palabra el diputado Esquella. Presidente, no sé si le parece, pero yo estaba en la sala cuando se hizo este envío del proyecto que genera algunos cambios en el Código Civil en materia de tuición o de cuidado personal. Y entiendo que es por una semana. Si es que, no sé si la decisión la va a tomar usted o esperamos al presidente titular, pero creo yo que habría que ponerlo en tabla, para lo cual no estaría de más escuchar a un par de profesores y en esa misma sesión quizás votar. En ese sentido, yo sugiero invitar al profesor Hernán Corral y sería ideal, digamos, que pudiera ser, que hubiera un segundo para tener una segunda visión también sobre el respecto. Esto en el entendido que puede que choque si es que alguien se fija solo en el título y con la expertise del profesor, porque trata el título de materias más bien penales. Pero yo me estoy refiriendo a la indicación sustitutiva, que es la que nos llegó a la sala para votar y en virtud de la cual llegó a esta comisión, que entiendo es lo que efectivamente vamos a votar, que cambió radicalmente el proyecto. Es bien raro, digamos, lo que pasó, digamos. De modificar el Código Penal se fueron al Código Civil y ahora está en sede totalmente de Derecho Civil, por lo cual sugiero al profesor experto en Derecho de Familia, que es Hernán Corral. ¿Hernán Corral Tarciani? ¿El mismo? No sé cuál es el segundo. Bueno, pero yo creo que es el mismo porque es profesor de Derecho profesor Civil. de la Universidad de los Andes. Profesor de Derecho Civil. Sí. Sí, estamos hablando del proyecto que originalmente modificaba el Código Penal y que por una indicación pasó a modificar el Código Civil respecto de aquellos que obstaculizaran u obstruyeran la relación personal con los niños, en definitiva, con sus hijos, sea cual sea el progenitor, ¿ya? De una u otra forma todos, no solo la comisión, sino que la sala adquirió un compromiso y un acuerdo de sala de poder ver ese proyecto en una semana. Debo entender, sí, yo, colegas, que una semana desde la recepción por esta comisión del proyecto. Mal podría contarse esa semana desde el acuerdo, porque cuando se produce el acuerdo, esta comisión no puede ni sesionar, ni reunirse, ni acordar nada sobre el proyecto, solo saber que existe ese acuerdo. Por lo tanto, y dado que todos participamos de ese acuerdo, lo lógico es que procedamos, como dice el diputado Esquella, es decir, que le demos cierta prioridad para cumplir los compromisos. ¿Alguien propone algún otro invitado, colegas? Sí. ¿Le parece que podríamos escuchar también a la magistrada Mónica Geldres? Pero ella ya vino. Colega, tiene la palabra. Ella, sí. Leí el informe de la Comisión de Familia, estuvo, ¿no? Y efectivamente ella participó del debate, pero no así sobre la indicación sustitutiva, no se pronunció respecto de ella, así que creo que ella sería un gran aporte teniendo la visión del el proyecto original versus el actual. Por eso lo decía, colega Esquella, porque ella participó respecto de la iniciativa original, no de la indicación sustitutiva, de manera que así tendríamos el complemento con la indicación sustitutiva, ¿le parece? Así se acuerda entonces y... Entonces, acordamos los dos invitados propuestos, ¿ya? Y a la sesión próximas para colocarlos sería próximo martes o próximo miércoles, colegas. ¿Tenemos sesión la próxima semana? Señor secretario, tiene la palabra. Presente que los comités del día de hoy acordaron una sesión de sala el día martes 2 de 17 a 19 horas, acá en Valparaíso. Las comisiones tendrían que sesionar
de 15:30 hasta 10 para las 5 de la tarde, es decir, 1 hora y algo de orden del día. Si les parece, acordamos ese horario, el colega Zafirio, antes de tomar acuerdo. No quedó claro en la mañana en el comité qué pasaba con las comisiones. Yo creo que preferiría averiguar primero, antes de, porque probablemente se hayan suspendido las comisiones el día martes y se parta con la sesión de sala. Salvo que contemos con el secretario jefe de las comisiones, por ejemplo. Obvio, por ejemplo, ¿les parece si tomando la sugerencia, colegas, les parece si tomando la sugerencia al colega Zafirio, ¿ya? Le encomendamos a la secretaría que haga esa averiguación, pero haciendo presente que fue la sala la que acordó que en una semana nosotros, obviamente, repito, semana que debe contarse desde que lo recibimos, no desde el acuerdo, no podíamos sesionar la semana pasada, nosotros informaríamos de ese proyecto, o sea, que no nos reprochen a nosotros las no facilidades que no nos dé la sala, ¿les parece? Para cumplir el acuerdo se requiere, obvio, porque ellos nos dieron una semana que después no nos estén diciendo si son 2 cuando no nos dejan sesionar. Entonces que encomendemos al secretario las coordinaciones, pero haciendo presente que hay un acuerdo de sala sobre este proyecto de ley. Nos referimos al proyecto de ley que se acordó remitir a esta comisión por acuerdo de la sala la semana pasada. ¿Ya? ¿Están claritos, sí? Sí. Ya. De eso estamos conversando. ¿Ok? Colega. Sobre el punto no se dijo nada. No sé. Entonces, si nosotros acordamos reunirnos, lo hacemos, ¿no? Se aplican las reglas generales. Colega Coloma. ¿Por qué no recibimos de frentón el miércoles? ¿Por qué vamos a estar 1 hora, no vamos a alcanzar, no sabemos si funciona, hagámoslo el miércoles 3 y punto? ¿Les parece si acordamos eso y destinamos la sesión del miércoles a cumplir el acuerdo de la sala? ¿Todos de acuerdo? Colega Andrade, Soto, Esquella. Así se acuerda entonces por la unanimidad de la comisión el proyecto de ley derivado a esta comisión por la sala va a ser visto en la sesión del día miércoles. ¿Les parece hasta su total despacho el informe que se nos ha pedido? Invitando a las personas propuestas. Así se acuerda. Ese es el proyecto. El incumplimiento hubo obstrucciones al deber o al régimen de visitas, de relación regular con los hijos, ¿ya? Para los colegas que se están incorporando recién. Colegas, sobre la cuenta o puntos varios, estamos en ese punto, habiendo despachado ya la vista del proyecto dicho. Colega Coloma, tiene la palabra. Presidente, estamos debatiendo en la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de identidad de género, que ha ido también mutando bastante, precisamente por las indicaciones del Ejecutivo. Se están modificando variadas normas, o se modificarían, hay que votarlo en derechos humanos, en materia civil y de familia. Me gustaría ver si podemos pedirle en comité si es que puede ser remitido el proyecto, que también se dé un plazo, si es porque van a quedar demasiadas indicaciones. Es un proyecto que vamos a tener más de 200 indicaciones votando. Creo que va a salir muy distinto a lo que existe hoy día. Modifica sustancialmente el Código Civil en materia de cambio de nombre, de cambio de sexo, en materia de familia, y me gustaría pedir a los comités si pueden darnos por 2 semanas la posibilidad de, después de Derechos Humanos, poder discutir ese proyecto acá. Si les parece a los colegas, yo no tengo ningún inconveniente. Se ofrece la palabra sobre el punto que ha planteado en varios el colega Coloma. Son materias propias de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pero lo pedimos. Entonces, por acuerdo de la comisión, solicitamos por 2 semanas y posterior al despacho en la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley en cuestión, cuyo boletín debidamente tomará nota y solicitará a la Secretaría. Así se acuerda. Colegas, se ofrece la palabra en puntos varios. ¿Ok? ¿Les parece entonces si suspendemos por 3 minutos para poder pasar a la orden del día? Así se acuerda, se suspende la sesión.
secretario, continuemos con la votación de la reforma constitucional, capítulo 1, octavo, por favor. Presidente, sobre el tema, la Secretaría quería solicitar a la Comisión la posibilidad de, en el artículo 9 de la Constitución, arreglar una referencia respecto de la pena de muerte. Que es el inciso final del artículo 9, en que señala que los delitos a que se refiere el inciso anterior, que es tratándose de los delitos terroristas, serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. El tema es la referencia a la pena de muerte. Entonces, la sugerencia es eliminar esa frase, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Sí, lo que ocurre es que eso lo discutimos en su momento, pero acuérdese que quedamos con que todavía, ¿qué pasa con el tema del Código de Justicia Militar? ¿Pena de muerte? Sí, entonces, porque si va a mantenerse la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, es lógico que tenemos que permitir la conmutación. Entonces, creo que ahí hay que buscar una coherencia respecto a aquello. Sí, diputado Asquella. Acá yo creo que opera principalmente la convicción. Si es que hay alguna pena vigente y existe la convicción de la mayoría de que eso en estos tiempos no es correcto, yo procedería. Y el cambio constitucional no significa que nos tengamos que hacer cargo de inmediato de las adecuaciones de la ley. O sea, sería una adecuación que a futuro habría que hacer. Es que, diputado Asquella, es que el problema es que esto lo agrava, porque la referencia a la pena de muerte acá es respecto de la procedencia del indulto conmutativo en el caso de los delitos terroristas. ¿Ya? Entonces, si es que yo lo que quisiera preguntar es que si efectivamente qué es lo que ocurre con aquellos delitos, ¿ya? En el marco del Código de Justicia Militar que puedan ser terroristas, pero que de acuerdo al sujeto activo, ¿no es cierto?, pueda estar procesado por el Código de Justicia Militar, si es que corresponde o no la pena de muerte, porque ahí estaríamos en el peor de los casos, porque aquel no tendría el derecho al indulto conmutativo. O sea, yo estoy de acuerdo con usted que es un tema de principio, ¿ya? Pero podríamos dejar a ciertos sujetos en el peor de los casos, donde no tenga derecho al indulto conmutativo, que esa es la referencia del artículo 9 de la Constitución. Hay ciertas adecuaciones necesarias que se tienen que hacer. Yo digo, no vía indulto, sino que vía modificación legal. O sea, el día de mañana, una vez entrando en vigencia esta ley, esta ley que implica una reforma constitucional bien amplia, no solo esta adecuación en la ley va a haber que hacer, hay varias otras. Me acuerdo de una ley orgánica que hace poco hacíamos remisiones, y en el evento que no se haya hecho y le aplicaran esa pena a alguna persona, habría recurso de inaplicabilidad. Entonces no veo... Yo le pediría que volviera a leer la norma donde se haría la eliminación, ¿ya? Porque creo que hay una confusión ahí, diputado Asquella. Presidente, la norma es el artículo 9, que se refiere al terrorismo en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas. Después el inciso final señala los delitos a que se refiere el inciso anterior, es decir, aquellos que una ley de quórum calificado determinó como conducta terrorista, será considerado siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales, y no procederá respecto de ellos el indulto particular, y aquí está la frase, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Esa es la referencia que se quiere eliminar. Esa es la referencia a eliminar. Entonces, ¿existe todavía en algún lado? Sí, pero yo creo que eso es clave. A ver, a mí me parece que hay una propuesta que a mí me parece que debiera ser plan A, para que quede claro, porque no hay una
no hay una derogación tácita a mi juicio, porque estamos hablando de caso opera o no la conmutación de la pena, el indulto conmutativo. A eso es la referencia del artículo 9, por lo tanto es difícil llegar a la conclusión de que eso tácitamente deroga la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, la posibilidad de poder incorporar esta adecuación es incorporando simultáneamente una norma transitoria que señale que esa norma entra en vigencia, ¿no es cierto? Esta modificación entra en vigencia en cuanto se elimine la pena de muerte del Código de Justicia Militar. Señor secretario. ¿Cómo lo va a solucionar? Usted no metió en este forro. Perdón. 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 ¿El anterior cuál? ¿El anterior? Fusionémosla, hay una provisión directa. Una cosa que se elimina, otra cosa es una provisión directa. Quedó establecido, no hay ninguna provisión directa. Lo que ocurre es que acá lo que se hizo en la Constitución fue eliminar las referencias, pero no se establece en la Constitución una provisión directa, como para que se entienda derogado. Entonces, una cosa es eliminar las referencias de la Constitución, si es que se hubiese establecido en la Constitución una provisión directa, obviamente que estaría derogado tácitamente la pena de muerte en todos los demás cuerpos legales. Pero eso no es así, aquí solamente se eliminó la referencia, pero no se establece una provisión directa. Ahora, la otra alternativa es directamente incluir una provisión directa y con eso obviamente que después hay que adecuar todos los demás normas. Que son muy pocas. Del Código Penal al menos ya está fuera. Vamos a suspender por 5 minutos, ¿no? Sigamos. Presidente, lo siguiente que nos quedaba pendiente era agregar en la disposición 29ª transitoria un inciso que refiriera a la situación del fiscal de la Corte Suprema. De la Corte Suprema. En ese sentido, la propuesta nuestra es agregar un inciso final que señala lo siguiente. Por su parte, quien se desempeñe como fiscal judicial de la Corte Suprema continuará sirviéndolo, cesando en el mismo según las causales vigentes al momento de asumir tal cargo. Ocurrido el cese, dicho cargo se extinguirá. Perfecto, a mí me parece. Si le parece, hay que votar igual para los efectos de registro. En votación. No, es que no están registrados los que están presentes. Tengo que sacar a los que no. Espera un poco, están eliminando a Zafiro y a Gutiérrez. ¿Por qué no está eliminado, presidente? No están presentes. Están presentes de la... Del diputado Citrizote. Rincón. No tiene Rincón. Aquí, a pesar de que se lee Trisotti. ese voto, no. Ya, voto. Resultado de la votación. Ya. 7 votos afirmativos. Entonces, Ve si falta alguno. 1, 2, 3. Hay 8. Ya. Hay 8. Diputado. sí. Falta el. Sí. Faltaba yo. Yo voté. Otra vez lo agregamos. Que no me tenía agregado. No me tenía agregado. Si le parece a la comisión agregar mi voto afirmativo. Ahora anda más relajado que la semana pasada el diputado Coloma. No sé, usted emitió voto, pero no registro. Ya. Si le aprobado. Ahora vamos a ver la propuesta de la Secretaría para el artículo 93.
A ver, presidente. ¿No la tiene para todos para leerla? No la tengo. ¿Tienes tu minuta ahí en tu carpeta? Sí, no. A ver, presidente, el acuerdo de la comisión fue discutir en forma genérica todas las atribuciones del Tribunal Constitucional y no circunscribirlo exclusivamente a alguna. Entonces, en el caso específico, que lo que se refiere el control preventivo que realiza el Tribunal Constitucional, específicamente en la atribución número 1, que es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas antes de su promulgación. Sí, nosotros habíamos preparado una minuta. ¿Dónde está el resto de la minuta? Sí, nosotros habíamos preparado una minuta que analizaba, que está en las carpetas de todos los diputados, que era un análisis completo de todas las atribuciones del Tribunal Constitucional. Y sobre específicamente esta atribución, nosotros quisimos hacer presente lo siguiente, que si bien el mismo artículo 93 de la Carta Fundamental en su inciso segundo señala que en el caso del número 1, la Cámara de Origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso, y por ende le señala qué disposiciones del mismo revisten el carácter de orgánica constitucional. El Tribunal Constitucional, por la vía jurisprudencial, ha establecido una serie de criterios al momento de hacer el control previo de constitucionalidad de las disposiciones sometidas a su conocimiento, destacándose la llamada teoría del complemento indispensable. Ello consiste en sostener, según las mismas palabras del Tribunal Constitucional en su sentencia ROL 460, 3 de noviembre de 2005, en sostener que los preceptos referidos a normas orgánicas constitucionales y que se encuentran indisolublemente vinculados con aquellas poseen la misma naturaleza jurídica, criterio que debe seguirse también respecto a las disposiciones que ordenan una reglamentación pormenorizada de preceptos orgánicos constitucionales, parecer que será refrendado en esa oportunidad. En ese sentido, y de manera casi uniforme, el Tribunal Constitucional ha extendido su competencia más allá de lo señalado por el Congreso Nacional a través de la Cámara de Origen. Hay que recordar que las normas orgánicas constitucionales son normas que vienen a desarrollar una institución, garantía o deber establecido en la Constitución. De esta manera, lo expresado en sus líneas esenciales o con generalidad en el texto fundamental es posteriormente regulado y puesto en vigencia efectiva por una ley que sí debe remitirse a las bases que se expresan en la Constitución. En definitiva, recaen en materias que la Constitución señala que serán reguladas por normas cuya aprobación por parte del Congreso Nacional requerirá de un quórum mayor al exigido en la ley común, siendo taxativa su enumeración en el texto constitucional sin que exista en el mismo ninguna referencia a normas complemento indispensable de aquella. Este crecimiento hipertrófico de la competencia del Tribunal Constitucional ni siquiera es un tema pacífico al interior del mismo tribunal. Como se puede apreciar en la sentencia ROL 3965-17 de 5 de diciembre del presente año, primero porque una gran parte de las normas que fueron calificadas por el Tribunal Constitucional como orgánicas constitucionales bajo el criterio del complemento indispensable fueron una votación dividida con un sinnúmero de prevenciones, y segundo porque los ministros señora Marisol Peña Torre y los señores Carlos Carmona Santander y Gonzalo García Pino y Domingo Hernández, al rechazar el carácter de ley orgánica constitucional de un conjunto de disposiciones, sostuvieron lo siguiente: 16. Que finalmente no podemos soslayar una preocupante tendencia a ampliar la calificación orgánica constitucional a normas que superan la referencia directa e indispensable a leyes orgánicas constitucionales predeterminadas. No solo reiteramos la naturaleza estricta, excepcional y restrictiva de esta legislación, sino que hay que atender al modo complejo en que se producen mayorías en el Congreso Nacional. Nuestro ordenamiento transitó de un modelo electoral mayoritario a uno proporcional, cuestión conocida por nuestro tribunal, lo que mejora la representatividad pero dificulta la obtención de mayorías para legislar. En consecuencia, el incremento desmedido de los quórums puede impedir la aprobación, modificación o derogación de las leyes, las que son igualmente susceptibles de control de constitucionalidad por la vía concreta de la inaplicabilidad. Señor presidente. Yo creo que aquí hay dos alternativas. Una es poder, de alguna manera, enfrentar el tema del control
preventivo, que está en el numeral 1 del artículo 93 definitivamente, ¿ya? Y que solo sea vía requerimiento, es decir, que mantiene la norma del numeral 3. O la otra es la propuesta de la Secretaría, que más bien lo que hace es que el Congreso, en el oficio, le precise la competencia al Tribunal Constitucional y que quede establecido en el propio numeral 1, ¿no es cierto?, que, o la propia Constitución, el propio artículo 93, el que cuando conozca de control preventivo en virtud del numeral 1 del artículo 93, solo podrá pronunciarse respecto de aquellos artículos que están expresamente señalados en el oficio de la Cámara del Congreso. ¿Es así o no? Esa es la propuesta. Y que por tanto la Constitución quede definida que la competencia del Tribunal Constitucional es únicamente en relación a los artículos que están establecidos en el oficio y por lo tanto que no se pueda ampliar esa competencia por la vía del complemento indispensable, por ejemplo. Diputado Rincón y después el diputado Esquella. ¿Y cómo se resuelve, por ejemplo, el error evidente, común, respecto de esa fijación, por ejemplo, para no ponerlo en el caso derechamente de discrepar abiertamente de lo que debiera ser considerado en tal carácter, pero solo en el caso del error? ¿Vamos a establecer algún espacio de representación? ¿Requerimiento? Siempre está el requerimiento y siempre está la inaplicabilidad. Siempre está el requerimiento y siempre la inaplicabilidad. ¿Y solo queda radicado en el presidente? No el requerimiento. Estoy pensando en la calificación de ley orgánica constitucional. Tal como ocurre En hoy el- día. La mesa. La mesa. La Cámara es propuesta en la mesa a Está la bien. sala al remitir el proyecto, bien, entiendo, claro, ¿no es cierto? por favor. Ya, perfecto. Diputado Esquella. Yo creo que no es propuesta, es una calificación derechamente que no, por lo menos no tengo recuerdo que se pueda ser modificada de acuerdo a la voluntad de la mayoría. Eso por un lado. No estoy seguro si es que la modificación es materia de la Constitución o de la ley orgánica, lo que eventualmente haríamos. Eso tengo mis dudas. Si es que corresponde meterlo acá a continuación del número 1 o como extensión del número 1 o derechamente en una ley orgánica, o sea, en la ley orgánica. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras seguimos la discusión, le quería pedir, presidente, si es que le podemos encargar a la Secretaría que nos ayude mientras tanto, si es que vamos a revisar la integración, es decir, el nombramiento, si nos puede tener a la vista el mecanismo de nombramiento de los tribunales tributarios y aduaneros y los tribunales medioambientales. Mientras tanto, para ganar tiempo para buscarlos, para revisarlos si es que vamos a abordarlo también en el debate. Volviendo a las atribuciones. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia también, esos tres. Volviendo a las atribuciones, me gustaría saber exacto cómo sería la redacción. Lo que ocurre, yo solo respecto, diputado Esquella, ¿por qué es importante incorporar el artículo 93? Para que quede claramente en la Constitución definido la competencia. Sí, además. Pero yo creo que es importante que quede en el inciso segundo del artículo 93. Ahí debiera quedar. Señor secretario, ¿cuál es la propuesta? Presidente, no la tengo aquí la redacción, pero sería... ¿Y no la tenías al final de tu minuta? No, esa es otra cosa. No, eso no es ninguna cosa. Sí, pero tendría que ser totalmente tramitado. Es que la redacción era de que el Tribunal Constitucional circunscribirá su competencia exclusivamente a aquellas disposiciones
orgánicas constitucionales que señale el oficio de ley remitido por la Cámara de Origen. Claro, sí, está la continuación en el inciso segundo. En el caso número 1, la Cámara de Origen Exactamente. enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo entre los 5 días siguientes a aquel que quede totalmente tramitado por el Congreso. En dicho oficio señalará las disposiciones que son susceptibles de ser revisadas por dicho tribunal, el que no podrá atender su competencia a ninguna otra norma. Esa es. Esa es. ¿Está bien? Ya, gracias. Esa es. Estamos ok. Está bien, ¿no? Entonces quedaría para agregar en el inciso segundo del artículo 93, donde se dice, en el caso del numeral 1, allá se la remisión al número 1, control preventivo, la Cámara de Origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo entre los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso. Dicho informe señalará las normas, dicho oficio señalará las disposiciones susceptibles de ser revisadas por el Tribunal Constitucional, el que no podrá ampliar su competencia a otras disposiciones. Sí, no se Los casos de complemento indispensable solo se han visto en controles obligatorios, en controles preventivos, o también en función de un requerimiento, de una ley simple. En todo caso, pues en función del control preventivo, pero en todo caso, ¿ya? Esta norma, recordemos que solo en virtud del numeral 1. Claro. Entonces no habría ningún problema en que eso podría ocurrir en el caso, ¿no es cierto?, de requerimiento. No hay ninguna dificultad porque hay que hacer una referencia solo al numeral 1. ¿Ya? Solo al numeral 1. Por lo tanto queda... Y... Mira, yo sé que hubo ministros que ya no están, que señalaban con que bastaba un inciso de la ley que fuera orgánico constitucional para que el tribunal pudiera revisar toda la ley completa. Ya no están. Los de ahora son bien... No sé si vieron el fallo de la ley de presupuesto. No he visto el fallo. Sé lo que pasó, pero no he visto el fallo. Que en el fondo una práctica que también ocurre es que cuando en el debate legislativo hay un pronunciamiento constitucional o se hace una reserva que después no se traduce en un requerimiento y a su vez el proyecto llega a manos del Tribunal Constitucional, revisan también. Ahí hay una habilitación tácita en el fondo por el debate que se dio, pero es primo hermano de los complementos indispensables. Pero hubo requerimiento ahí. Sí, a ver. Si le parece, pero si le parece con esa redacción, ¿le parece? Aprobado. Esto es histórico, lo que acabamos de hacer. Esta campanilla es histórica. ¿Qué nos queda pendiente? Hubo en la discusión, hubo reserva. Sí, pues hubo reserva, la hizo Felipe. No reserva, pero sí un pronunciamiento. Diputado Rincón. De Felipe Misí, dijo esto es inconstitucional. Y a partir de eso, entre Melero y Misí. Y el silencio del Ejecutivo fue Diputado Rincón tiene la palabra. Diputado Rincón tiene la palabra. Sí, a efecto de poder modificar el numeral 2, estableciendo no el resolver las cuestiones de constitucionalidad, me refiero a los autoacordados de las Cortes, sino que el ejercer el control de constitucionalidad respecto a los autoacordados, de manera de no quedar supeditados a una eventual cuestión de constitucionalidad, que puede no ocurrir, sino derechamente poder darles atribución para que se ejerza un control de constitucionalidad de los autoacordados, presidente. O sea, ¿usted quiere ampliar el control preventivo del Tribunal Constitucional es que, presidente, en materia de autoacordado? Eso es. En materia de autoacordado, sí, es que en materia de autoacordado no estamos hablando de cualquier materia. Es un ámbito bastante específico que se ha generado en su ejercicio una serie de controversias que no se han resuelto
y que la mejor forma de resolverla es derechamente tener ese control. En votación, la indicación del diputado Rincón. Dice ejercer el control de constitucionalidad de los autos acordados, dictados, y el otro se mantiene exactamente igual. Es decir, establece un control preventivo de los autos acordados. de los autos acordados. Y habría que... ¿Sí le parece? Presidente, déjame revisar la norma del inciso tercero. Dice, en el caso del numeral 2, el tribunal podrá conocer de la materia de requerimiento, porque eso habría que derogar. ¿Qué pasó? No, que lo pasa que la norma Pero vigente... votemos eso, después vemos las adecuaciones que hay que hacer. Ok. En votación. Espera, presidente, déjame agregarlo a usted. En votación. Déjame ver si no hay ningún... Déjeme, ahí, listo, ahora sí. En votación. Diputado Coloca no está. En votación. Votaron todas las señoras y señores diputados. Señores diputados, nada. Diputado señor Rincón. En votación. Resultado de la votación. Pero votó. Oye, vamos a repetir la votación. Vamos a repetir la votación porque es inverosímil esto de que el diputado Rincón se abstenga de su propia indicación. ¿Ya? Sí. Sí, pero después argumentaste por qué. Ya, en votación. En votación. Resultado de la votación. Estoy votando a favor. ¿Resultado de la votación? No, hay un problema. Está sentado el diputado Chaín, está votando por el diputado Rincón. Ah, que está acá. Ah, usted, No, pero- usted los tiene todos corridos. Me tiene a mí en su lugar. Espera, presidente. Se están cambiados de asiento. No. No, sí hay un problema de... Ahí está. Ahí está. Aquí. No, está claro. Ahí. A ver, la secretaría ya está en modo año nuevo ya. Espérate. Ya. Sí, no. Ya, si le parece, Estamos se rechaza por 5 abstenciones y el voto afirmativo del diputado Rincón. 1 a favor y 5 abstenciones. ¿Está de acuerdo? No. No, 5 abstenciones. Pues Cinco son 6 diputados abstenciones. votando. O 7. ¿7? Entonces, 6, 7. sí. Es que Chaín no sale ahí. A ver, no aparezco yo, Claro, no sí. importa. Chaín abstención y Ricardo Rincón. Sí, Sí, ahí 6 está. abstenciones. 6. 6 abstenciones y 1 a favor. Sí, claro, tiene el voto a favor. Sí, no sé, está claro. Falta todavía el tema de la integración, ¿o no lo vamos a ver hoy día? Yo creo que no vamos a alcanzar, pero dejaría eso pendiente. Anunciémoslo ahí. La integración del tribunal. No sé si llegaron lo que pedí. No. Fue recién, digamos, por eso. Sí. Sí, pero ¿hay acuerdo de empezar a revisar la integración, no? Bajarlo pendiente. No, pero hay acuerdo en la medida que cada uno exprese para dónde va la micro. Por supuesto. Empecemos el debate, ¿qué es lo que están pensando? Porque aquí se nombran Dale, 3 por el presidente, 2 por el Congreso, o sea, 4 por el Congreso, 2 y 2, Senado y 8 cámaras, y 3 por la Corte Suprema. ¿Qué estamos pensando? Ahora, yo creo que un diputado que está aquí en esta comisión, pero que no está aquí ahora, que trató a 3,7 millones chilenos de idiotas, me dijo algo muy sabio, que dijo que el sistema de nombramiento no es malo, si lo malo es cómo el Congreso, o qué personas el Congreso ha nominado. Y eso no se va a corregir con una reforma. No, pero tú puedes subir el estándar al currículum. Sí, a ver. Está bien, A ver, por yo lo creo- mismo, pero eso no lo va pero a mira, corregir porque los currículos hasta los A ver, currículos queridos se- colegas, lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que, ¿cuál es mi preocupación? ¿Ya? Que si seguimos dilatando esto no vamos a alcanzar ni siquiera a discutirlo y despacharlo de la sala. No, pero hay que No, conversar. está bien, no, si estoy de acuerdo con eso. Si yo, lo que creo es que por lo menos pongámosle plazo para poder despachar esto, sí o sí, porque ya estamos para el martes, el primer martes de enero. Pero por eso, ¿pero qué estamos ¿Ah? pensando para ver si avanzamos en esto no? Y yo creo que si es que no vamos a tener algún acuerdo, mejor despachémoslo ahora, que es lo único que estaría pendiente, para ver si podemos llevarlo a la sala en enero.
No sé, no sé si esa es una propuesta que la planteó el diputado Esquella. Diputado Esquella. O sea, yo incluso antes que la modificación que acabamos de hacer, creo que hay espacio para modificar o revisar al menos el sistema de nombramiento. Los ministros designados por el presidente de la República no tienen más mérito que ser designados por el presidente de la República, aunque se dedicaran a labores agrícolas, digamos, con todo respeto. Entonces, yo creo que hay que revisar. Hemos tenido la oportunidad del 2005 en adelante de establecer mecanismos de nombramiento bastante más avanzados con equilibrios cruzados en términos, digamos, de alta dirección pública, de ejercicio de la profesión. No tengo una propuesta, pero si me dan hasta el martes yo puedo tenerla. Lo que ocurre es que está bien, pero yo esperaba que eso naciera de los profesores, digamos, que habíamos... Sí, pero a mí me parece que si nosotros vamos a empezar a discutir los mecanismos de nombramiento, también debiéramos discutir algún mecanismo de remoción, porque ni siquiera son acusables constitucionalmente, son inamovibles. Entonces, yo creo que este es un tema bastante mayor, ¿ya? Entonces, yo no sé si es que vamos a lograr de aquí al otro martes avanzar en un acuerdo sobre este punto, porque lo contrario yo sería partidario de que lo despachemos a la sala y que lo importante es que lo que hemos avanzado, que ha sido significativo, pueda ser discutido y votado en la sala, porque lo contrario no va a salir nunca de la comisión. Por Pero, eso presidente, diputado Rincón. ya, me parece, avancemos, pero podemos complementarlo con el hecho de poder presentar como comisión alguna indicación en la misma sala para poder tener un tiempo en paralelo. Eso nos permite avanzar en el despacho y, por otra parte, si llegáramos a algún acuerdo, tanto en lo que propone el colega Esquella como en algo que yo le he planteado a algunos, que por lo menos fijemos que la regulación de los recursos de amparo y protección debe hacerse por ley de la República. No me parece un sistema constitucional que deje entregado a prácticamente la liberalidad administrativa. Presidente, no me parece que quede entregado a la mera potestad administrativa jurisdiccional la regulación de los recursos de amparo y protección. Creo que lo mínimo que podría hacer, y sería un avance constitucional, el promover un acuerdo para que sea una ley de la República la que regule la tramitación y fallo de esos recursos. Creo que parece pequeño, pero un avance sustancial. Por ejemplo, en esa línea o en otra, lo despachamos, pero como comisión podemos presentar a lo mejor una o dos indicaciones, la misma línea del colega Esquella, que la comisión respalde si tiene acuerdo en la propia sala, y eso nos permite entonces avanzar, pero también potenciar la posibilidad de algún nuevo acuerdo. A ver, si le entiendo bien, diputado Rincón, usted es partidario de que despachemos el proyecto de reforma, sin perjuicio de que el día martes podamos concordar alguna modificación que se presente vía indicación en la sala, pero que siempre se va a poder, pero que en este caso sea con el acuerdo de la comisión para que podamos sacarla adelante. Me parece una buena salida. Diputado Monker, me había pedido la palabra. De la reforma que aprobamos para acusar al fiscal nacional. Que había un proyecto en paralelo de eso. Claro, porque entiendo que algo se aprobó en esa materia y la idea era, si avanzábamos en el Tribunal Constitucional, para no echar por tierra la reforma, dejar de lado esa modificación que hayamos avanzado, o de frentón dejarla de lado para que la sala la discuta y que la sala la eche abajo, si es que la echa abajo, la aprueba, o despacharla de esta comisión sin esa modificación o ese debate que se dio, pero para eso tendríamos que tener una unanimidad, no sé si unanimidad o no de la comisión. Algo de eso avanzamos. Para lo menos para que lo dejemos despejado. Sí, bueno, reglamentariamente para abrir la votación se requieren 2/3, pero creo que está a la disposición para poder verlo. Yo entiendo que esto tiene que ver con la viabilidad del proyecto, entonces, ¿ya? Diputado Esquella. Yo creo, con todo lo que hemos construido, ya van como 23, 24 modificaciones bastante consensuadas que aspiran a tener 2/3 y 3/5 respectivamente en la sala, así como dejamos fuera lo que podía generar controversia en la pena de muerte. Es esa indicación, una indicación que creo que presentó Ricardo,
Claro, yo preferiría que la discutamos en paralelo en el proyecto que trata sobre eso, para poder tener invitados en la materia, porque no es tan simple como para haberla despachado con una simple indicación, porque hay un mecanismo alternativo de remoción que había que tener también en cuenta un poco más profundo. O sea, en el entendido que queremos que esto se convierta en modificación real, pues, y no simplemente en un ejercicio académico. Diputado Andrade. Presidente, yo estoy porque esto llegue pronto a la sala, porque el sentido de esta llamado gran acuerdo es que fijamos ciertos mínimos en los que estamos todos de acuerdo y damos una señal inequívoca que es posible que el sistema político se ponga de acuerdo para este tipo de cosas. Yo entiendo que además se anunció que se va a presentar el proyecto de nueva constitución en el desayuno de ambos presidentes, el saliente y el electo, y a mí me parece bien, pero eso es un incierto. Vamos a ver qué resulta de aquello. Yo espero que resulte bien, vamos a ver, pero lo más certero que hay es esto, paradojalmente, lo más certero, que podrá ser dejado de ser mínimo, pero es lo más certero que hay. Así que yo, francamente, iría más bien en la lógica, a propósito de lo que dice Arturo, y en línea con él, de que vamos en aquello que tenemos una cierta certeza de que va a ser aprobado y que generemos pocos ambientes de controversia para no correr el riesgo que en la sala, a propósito de una que genera controversia, se nos generen más controversias de las que quisiéramos tener. Y en el ámbito más específico, tal vez, y esto es una insinuación del profesor Aldunate, que, bueno, que me decía que a lo mejor, más que ver la composición desde el punto de vista de el formato, el método, por lo menos avanzar en el hecho que fuese una estructura impar. Son 10 ahora. ¿Ah? De forma tal de que la famosa teoría del voto dirimente pudiera ser, lo planteo como un planteamiento, para ver. Eso. Diputado, No, sí, no yo. y el nuevo miembro tiene que ser el último presidente de la Comisión de Constitución y Legislación. Lo podemos dejar refrendado, presidente. Eso puede Diputado ser, Rincón. eso puede ser una nueva tradición, al igual que la invitación de despedida a todos los miembros de la comisión, que siempre la ha hecho el último presidente de la comisión. Está, y eso corresponde. Así que si usted la ejecutara como Dicen que con facha es como rajuñar un vidrio, pero sería No, no, al estilo el malón no, po. pregunte a los periodistas de hasta el año pasado no lo hicimos, pero las cenas en el Palestino con odalisca, con cordero, con rellenito son históricas. Ya ve. Vamos a pedir suspensión de sesión, presidente. Ya, dicho eso, yo concuerdo plenamente con lo que han dicho los colegas Esquella y Andrade, si esto lo habíamos conversado, y la idea es que, en definitiva, potenciemos entre todos el acuerdo que hemos logrado. Respaldaron la indicación que presentamos, pero si esa indicación genera un problema para el acuerdo, yo no tengo ningún problema, presidente, en que se reabra y se modifique, y lo veamos además en el proyecto que existe sobre el particular, no estamos no viéndolo, sino que verlo derechamente en ese proyecto, ¿ya? Y que podamos presentar alguna indicación en la sala respecto a la regulación de amparo y protección. No lo estoy vinculando, pero lo dejo como parte del acuerdo en el sentido que la comisión impulse una o dos indicaciones más. Lo del tema del número impar a mí siempre me ha parecido lo más adecuado en todos los organismos colegiados. El voto dirimente al presidente es como... No creo que sea lo ideal. Así que exactamente, es así cuando hay un par. Es que es un par solamente, y el par, su diferencia debe estar en la regulación del debate, no en dirimir el debate, por la suerte del empate, porque como tocó empate, entonces pasa a dirimir los debates. Es un regulador del debate, pero no quien lo debe dirimir, así que también suscribo lo que ha dicho el colega Andrade, y por eso me gustan los tribunales con número impar, no con números pares. Gracias, presidente. Entonces, primero, estaríamos de acuerdo para dejar sin efecto la modificación del artículo 52, numeral 2 de la Constitución y el artículo 89 de la Constitución, que hizo relación con la acusación constitucional, y luego con la modificación que se incorporó al mecanismo de remoción, donde eliminamos el solo en el 89. ¿Esas dos modificaciones quedarían sin efecto? Así se acuerdan. Por otro lado, entonces, quedaríamos de acuerdo en lo siguiente: el proyecto se despacha,
¿no es cierto? Pero lo que necesitamos, en definitiva, o el acuerdo es que el próximo martes, de vuelta a la digital, vamos a tener propuestas concretas respecto del recurso de amparo y protección y respecto de la composición, nombramiento y remoción del Tribunal Constitucional. Si es que les parece, para presentarlo vía indicación, si es que hay acuerdo. ¿Le parece? Así se acuerda, habiéndose... Espera, el diputado informante. Está designado el diputado Cristian Monkever. No, Cheroni ya digo. ¿O Monkever? Diputado Monkever. Ah, tiene razón. Cheroni en el Poder Judicial. Ah, no, Cheroni en el Poder Judicial, sí, que me había pedido uno Cheroni. Muy bien, pues. Yo me acordaba que Cheroni me había pedido uno, pero es otro, el de Cheroni. Presidente, antes que cierre la sesión. Presidente, Eso. antes que cierre la sesión. No, pero voy a despachar Ya. el proyecto. Sí, sí. Despachado el proyecto, el Ya. gran acuerdo. Perfecto. Ya. Ya. Diputado, sí, es que yo mismo lo propuse, diputado Monkever. Sí. Es que, Diputado Rincón. sí, sobre la sesión de mañana, porque yo había pedido formalmente la invitación de Pablo Eguenau. Mañana seguimos discutiendo el proyecto de la agenda legislativa para que lo podamos tener considerado, presidente. Pablo Eguenau, para la sesión de mañana. Sobre eso, así se acuerda. ¿Ya? ¿Llegaron las indicaciones ayer o no? Hasta el momento no llegó nada. No, lo que pasa es que tenemos un tema. A ver, diputado Monkever, diputado Esquella, diputado Trisotti, diputado Andrade. A ver, nosotros la semana pasada acordamos un cronograma que era respecto del nuevo CERAME o Servicio de Atención Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. El Ejecutivo se comprometió a presentar las indicaciones el día lunes 18. Nosotros abrimos plazo de indicaciones hasta el día miércoles a las 12 horas, porque queríamos conocer las indicaciones el día lunes. Supuestamente le iban a remitir por correo electrónico para poder trabajarla el martes y que mañana a las 12 precluía el plazo para presentar indicaciones y que, por lo tanto, a partir de mañana podamos votar. Entiendo que no han llegado las indicaciones del Ejecutivo. Normalmente a nadie le llegó. A no ser que le hayan llegado al diputado Zafiro, que vio se lo andarán por correo electrónico y a nadie más, pero no creo. ¿No? ¿Ah? No han llegado, ¿no es cierto? No, a la comisión no llegó. Entonces, yo creo que mañana no estamos en condiciones, creo yo, de poder votar al menos total despacho, como lo habíamos acordado. ¿Ya? Entonces, ese era el acuerdo, que votábamos hasta total despacho el día miércoles. Eso fue el acuerdo. Entonces, yo quiero recabar el acuerdo de la comisión para dejar sin efecto al menos esa parte del acuerdo de votar a total despacho, porque ni siquiera conocemos la indicación del Ejecutivo, no la hemos podido estudiar, no hemos podido presentar otras indicaciones, ni mucho menos. ¿Le parece? Sí, pero Sí, una diputado cosa. Esquella. Tuve la oportunidad de juntarme con quienes nos representaron al menos a la bancada UDI y Renovación Nacional en la mesa técnica que se armó, y que ellos mismos quedaron bastante conformes con lo que se iba a traducir en indicación. Y si eso, claro, no lo hemos podido comprobar, pero si eso se materializa tal cual nos señalaron desde la subsecretaría, por lo menos no lo hemos conversado, insisto, pero yo al menos soy de la idea de no presentar indicaciones, con tal de que salga más bien unánime ese proyecto. Y con la importancia que tiene el cambio en el servicio en cuestión. A ver, yo creo que mientras no conozcamos las indicaciones es difícil adelantarnos a las votaciones, pero por lo tanto yo creo que hagamos el esfuerzo, iniciamos la votación mañana de todas maneras, pero votar hacia total despacho mañana, como lo habíamos acordado, ya me parece que ir demasiado lejos. Entonces, bueno, pero veámoslo mañana, si lo podemos despachar la sesión de mañana en buena hora, si es que llegan además las indicaciones. ¿Le parece? Oiga. Es que si no estamos en condiciones de empezar a votar. Diputado Monkever, ¿respecto del acuerdo o por otro tema? Respecto del mismo tema, Diputado Monkever. hágase cargo del proyecto, llame a la subsecretaria y tratemos de sacarlo en enero. Yo creo que no, porque no tiene que ir a otra comisión, ¿no es cierto? Hacienda. Pero Diputado Hacienda, Monkever, pero yo me no, reuní... se lo pido como encargo, usted que Sí. todavía tiene Sí. buenas relaciones con ellos. Diputado, yo quiero decir que yo me reuní con la subsecretaria personalmente, Ya, pero preocupado por esto la semana pasada. pegue una llamadita. Fruto de aquello, a pesar de que no estaba en tabla, la pusimos en primer lugar la semana pasada para que pudiéramos acordar el procedimiento. Y por eso que me sorprende hoy día. Yo me imagino que dice relación porque
varias de estas indicaciones estaban en concordancia con indicaciones que se presentaron al proyecto de la subsecretaría. Ya varios de estos temas. Entonces, creo que estaban esperando seguramente la votación en sala del proyecto de la subsecretaría para poder ver efectivamente que fuera coherente con las indicaciones que se presentaban en este proyecto. Pero yo lo voy a ver y vamos... No, solamente tenemos que ponerlo en tabla porque está con urgencia, ¿ya? Pero no hay otro proyecto con urgencia, o sea, ¿ya? Igual podemos buscar otro proyecto. No, pero por supuesto, ¿ya? Pero yo creo que la señal de la comisión ha sido tratar de darle prioridad al tema de la infancia, entonces veámoslo, que venga el Ejecutivo, veamos cuánto podemos avanzar mañana, sé que están las ejecuciones, sé que están las indicaciones y continuamos. Ahora, vamos, de todas maneras, habíamos terminado ya con la etapa de las audiencias, pero acabamos de acordar recibir a Pablo Genao. Entonces, de todas maneras, con eso vamos a partir el día de mañana. ¿Ya? Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.